Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes en este estudio de la evangelización que estamos retomando desde la semana pasada. Y bueno, es una bendición el tema que estamos viendo, así que para entrar de lleno a él y terminarlo esta tarde, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a hacer una oración mientras están llegando las notificaciones y los que hayan tenido el deseo de conectarse lo puedan hacer. Así que vamos a dar ese tiempo y mientras hagamos una oración agradeciendo a Dios. Considérelo de esta manera, aproveche este tiempo para hacer una pausa en esas actividades del día de hoy, todo lo que ha hecho, y ya sean cosas rutinarias, habituales que usted hace. Es importante muchas veces hacer esa pausa en oración, así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por poder reflexionar unos instantes acerca de tu presencia en nosotros. Que los afanes, Señor, que los problemas, las necesidades, las circunstancias, no eviten jamás, Señor, que podamos tomar unos instantes para saber que sin ti estamos perdidos. Es tan fácil, Señor, en nuestra naturaleza ser autosuficientes, orar, Señor, pero no contigo, sino con nosotros mismos, tener pláticas constantes de qué decidimos, qué hablamos, cómo solucionamos. Pero tomamos estos instantes, Padre, para tomarte en cuenta, para considerar que tú eres un Dios soberano, eterno, sublime, majestuoso. Señor, que si pudiéramos meditar más profundamente, siendo tus hijos, caeríamos rendidos ante ti, Señor. Ayuda, Señor, a nuestro cansancio. Ayuda, Padre, tú que conoces nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, a dejarlas a un lado para dedicarte este tiempo, para escuchar atentamente tu voz, tu instrucción, y que podamos conocerte más. Tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que esa sea la meta, Señor, conocerte un poco más, salir agradecidos de este estudio y que tengamos las herramientas para saber de este tema, Señor, aún en este tema tan importante, el cual tú nos mandaste hacer, que es la evangelización, el evangelismo. Así que disponemos nuestro ser, ayúdanos a poder comprender y sobre todo, Señor, a poderlo vivir. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos viendo, les decía yo la semana pasada, un tema que es muy importante estudiarlo, entenderlo en la capacidad y la gracia que Dios nos dé, porque es un tema recurrente, pero escuche, estos temas nos ayudan a vivir la vida cristiana de otra manera cuando damos pasitos para comprenderlos un poco más. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, esa es la segunda parte, la parte 2. Doctrinas bíblicas que siempre vienen acompañadas. Hay infinidad de pasajes que podríamos citar, estudiar juntos. Hay libros completos en cuanto al tema. Y tristemente es uno de los temas que en el cristianismo actual, me estoy refiriendo al cristianismo mundial, pues es de los temas que ni siquiera a veces pasa por la mente de los líderes en todo tipo de denominaciones. A veces es preferible buscar lo sentimental, mover las emociones, buscar las experiencias, en lugar de conocer estos dos temas básicos en la vida cristiana, que le repito,
Son temas que si logramos comprender cada vez más y de mejor manera, dan estabilidad a nuestra vida cristiana. No tenemos que estar en busca constante de experiencias si entendemos este tema. Si entendemos un poco más la soberanía de Dios y comprendemos, decíamos hace 8 días, que significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas, y está en completo control en cada tiempo y en cada situación de estas cosas. En control en cada tiempo y en cada situación. No hay nada que se salga del control. Dios tiene suprema autoridad sobre todo lo creado. Y obviamente, hermanos, esto es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Y cuando hablamos de soberanía de Dios en cuanto a la salvación, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y nos basamos en Romanos 8, 28 al 31, vimos y estudiamos que hay atributos de Dios que a veces desconocemos, conceptos bíblicos de la persona de Dios que desconocemos, y por eso es que a veces, recuerde esto, entendemos mal la Escritura, la vamos a practicar mal. Repito, entendemos mal la Escritura, la interpretación de la Escritura, lógicamente va a terminar y como consecuencia y resultado una práctica errónea. Los teólogos dicen, tienes que buscar la ortodoxia, orto, correcta, doxos, doctrina, la doctrina correcta que te lleve a la ortopraxis, a la correcta práctica. Y a veces, hermanos, esto es lo que no pasa. Y entendemos mal las Escrituras. Esto era algo que le pasaba a la audiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y también era algo que los mismos líderes religiosos, escuche bien esto, los mismos líderes religiosos que tenían la misión de guiar, desviaban con conceptos básicos, a veces, hermano, intencionalmente, a veces por ignorancia. Pero Dios vino a través de la segunda persona encarnada de nuestro Señor Jesucristo y vino y confrontó esas enseñanzas incorrectas. Estamos estudiando el libro de Mateo y ahí nos damos cuenta cómo Jesús constantemente dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, derribando esas enseñanzas incorrectas y enseñando lo que la Escritura, el Antiguo Testamento en ese momento, verdaderamente enseñaba. Y que estos líderes habían invalidado por sus tradiciones, por redefinir a su conveniencia los mandamientos de Dios. 613 mandamientos. El decálogo es la base, la ley moral, pero 613 mandamientos, hermanos, que vemos a lo largo de los libros Éxodo, Levítico y Deuteronomio, 613 mandamientos que ellos entendían mal, pero hoy pasa exactamente lo mismo con los cristianos de hoy en día. Y los cristianos de hoy en día prefieren experimentar que estudiar. Prefieren que les den todo digerido, con que suene a Dios, con que se pronuncie la palabra Dios y se les motive con música, videos, etc. Y buscan eso en lugar de esforzarse por estudiar la palabra de Dios. Y entonces cuando les dicen, dime qué es la presencia de Dios, exactamente dicen en la palabra que yo iba a comentar, pues la presencia de Dios es que Dios está siempre presente con nosotros, pensando que es la presencia. El problema es que si yo creo eso, yo lo voy a ir a enseñar. Tarde que temprano lo voy a ir a enseñar. Y nosotros decíamos que la palabra presencia aparece 7 veces en las Escrituras. Y decíamos que en 1 de Pedro 1:20 se usa para hacer referencia a Jesús. Escuche, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Dice que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nosotros por amor de vosotros. Estudiamos varios versículos de la presencia de Dios. Varios versículos.
También estudiamos que Dios simplemente conoce lo que haremos. Y esto implica esa soberanía de la que estamos aprendiendo. Dios conoce simplemente lo que haremos. Y este enfoque, decíamos, supone básicamente, puesto que Dios lo sabe todo, un día echó un vistazo al futuro y vio quiénes creerían en Él y luego, debido a sus decisiones, los escogió y predestinó. ¿Se acuerda? Y decíamos que esta idea es incorrecta. Con la explicación previa de lo que le estoy dando, hoy algunos cristianos creen que la presciencia de Dios es que Dios conoce simplemente lo que haremos, y debido a ese preconocimiento, Él echó un vistazo y dijo, él o ella van a buscar a Dios, van a abrir su Biblia, van a hacer buenas obras. Y debido a eso los escogió entonces para salvarlos y predestinarlos. La segunda opción, en cuanto a lo que significa la presciencia divina, es que Dios conoce no lo que va a hacer el hombre, sino conoce lo que Él va a hacer. En esta posición, Dios, quien todo lo sabe, simplemente escogió, según su propia voluntad, al mostrar misericordia a ciertas personas. Entonces, por un lado, en el cristianismo evangélico mundial de hoy en día, algunos enseñan que Dios conoce lo que el hombre hará y que debido a lo que el hombre hará es que Dios los escoge. O sea, Dios se mueve en base a lo que el hombre hace. Esto no es bíblico, hermanos. No lo vemos en las Escrituras. Lo que sí vemos es que Dios conoce siempre lo que Él va a hacer. Y por eso es que de repente, desde Isaías, varios años, décadas de años, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, Dios predijo que Ciro, un rey pagano, pudiera ser el conducto por el cual no solamente iban a liberar al pueblo de la esclavitud de 70 años de castigo por su desobediencia de donde Dios los había llevado, sino hasta pronunció el nombre del rey sin que este siquiera hubiese nacido. Pero no, porque echó un vistazo y dijo, va a haber alguien que se va a llamar Ciro y él va a ser un rey, aunque pagano, medo-persa, pero yo lo voy a usar porque veo que tiene un buen corazón. No, hermano. Dios sabe lo que va a hacer, y debido a que sabe lo que va a hacer, se pudieron pronunciar palabras como las que pronunció Isaías, para que tarde que temprano esa palabra inerrante, infalible de nuestro Dios se cumpliera. Eso es la soberanía de Dios y eso es la presciencia de Dios que estudiamos hace una semana. Dios conoce entonces de antemano, hermano, a aquellos a quien ha de escoger y les va a dar el regalo de la salvación. Estudiamos varios versículos también. Pero también estudiamos la palabra predestinación. Me gustaría tenerlos en el salón para preguntarles si aprendieron, si tomaron notas. Y hoy ya pueden contestar qué es presciencia, qué es predestinación. Y vimos que la palabra predestinación también la vemos en nuestro pasaje de Romanos 8:29, donde dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. La palabra predestinó, decíamos, simple y de una manera simple y sencilla, para no entrar en aspectos exegéticos de la palabra, sino para que usted, si tiene poco tiempo, la entienda como que el que tiene mucho tiempo y la entiende de otra manera más profunda, de todos modos la sepa plasmar y decir a alguien de manera sencilla. Predestinar significa simplemente marcar de antemano. ¿Se acuerdan? Marcar de antemano. Los escogidos entonces, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, son marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. Dios ha predestinado. La tercera idea clave vimos que era que deberíamos de considerar que es el llamamiento de los escogidos a la fe en Cristo. Los escogidos, y esto también lo vemos en nuestro pasaje de Romanos 8:30, porque dice, ya los que predestinó, dice, a estos también llamó.
El llamamiento divino, ¿qué es el llamamiento divino entonces? El llamamiento divino, escuche, es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador para que este corazón de este pecador responda a las buenas noticias del Evangelio. Es un llamamiento irresistible. Es un llamamiento que produce Dios, porque es un acto soberano. ¿De quién dice? Del Espíritu Santo. Para los que anotan, lo repito. El llamamiento divino es el acto soberano. El llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. Entonces Dios, hermanos, llama soberanamente a los pecadores al abrir sus corazones a través de la regeneración para que crean en el Evangelio. Si usted me acompaña al Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 44. Vea lo que dice Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ve ahí lo que dice, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede venir a Jesús, dice ahí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto se llama llamamiento divino. La palabra trajere en el griego significa arrastrar literalmente. No por la manera en que Dios, algunos lo enseñan, están en un llamamiento en sus iglesias, por lo que entienden ellos por llamamiento, hermano, y están haciendo un llamado al final de las prédicas y conferencias, como ellos les llaman, ¿verdad? Conferencias. Porque los tienen que llamar de esa manera para disfrazar lo que en realidad es la predicación, el sermón. Pero al terminar sus conferencias, las luces, el fondo musical comienza, porque es la indicación que el conferencista, que estuvo hablando de las escrituras, de historias, puso videos, ilustró la palabra de Dios, tal vez algunos sí la predicaron, hacen un llamamiento para que las personas que llegan por primera vez a dicha iglesia escuchen que deben de hacer una decisión por Cristo, que deben repetir una oración, que deben pasar al frente, si es que Dios les ha hablado a su corazón. Para estas denominaciones de la cual yo pertenecí, esto era el llamamiento. Y entonces los servidores, cuando ya estábamos de este lado, estábamos al pendiente, hermanos. Y nos llenaba de gozo el ver cuántos se ponían de pie, cuántos pasaban al frente, cuántos levantaban la mano desde su lugar. Pero este llamamiento a veces dicen que entendían esta palabra bien, quienes la explicaban como el que arrastra, y decían, no, es que Dios literalmente me arrastró. Porque yo recuerdo, dicen algunos, cuando estaba sentada ahí, cuánto me resistí. Y no quería pararme al llamamiento. Y me decían, y el conferencista creo que te lo decía la otra vez, en alguna clase, se da cuenta que nadie se para. Y él insiste. Es elocuente para insistir. Y dice, voy a dar unos segundos más, porque el Espíritu Santo me está mostrando en este momento que hay alguien más ahí que quiere pararse. Y uno dice, sí es cierto. Entonces el Señor me arrastró. Por eso entiendo la palabra arrastrar, ese llamamiento irresistible, ¿no? Llamamiento divino. ¿Te imaginas al Espíritu Santo, hermano? A la luz de lo que estamos viendo que es ese llamamiento, el acto soberano. Desde ahí ya, el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador, escuche, ¿para qué? Para que responda a las buenas noticias del Evangelio, para que responda, no para que en su lugar esté pensando si le va a hacer el favor a Dios, ¿ya se dio cuenta? No para pensar si le da un poco más de tiempo, rienda suelta a sus pasiones y le dice a su invitado, casi, pero ¿sabes qué? Todavía no es mi tiempo.
luego regreso. Ese no es el llamamiento divino, hermanos. El llamamiento divino es ese llamamiento a través de la gracia irresistible de Dios, que responde al llamado de la voz de Dios, como lo hizo Leví. ¿Se acuerda quién es Leví? Precisamente es Mateo, el recaudador de impuestos, que nos cuenta en su evangelio cómo recibió ese llamamiento de parte de Jesús. Y no estuvo, lo encuentra frente a la mesa de recaudación, con el dinero ahí, hermanos. Recuerden que era un hombre repudiado, Mateo, por su propio pueblo, porque era un judío que trabajaba, y aparte era un ladrón que trabajaba en contra para recoger los impuestos de su propio pueblo. Pero ¿qué vemos en la historia? Que Jesús le dice, levántate y sígueme, sígueme. Y no vemos a Mateo resistiéndose, ¿verdad? Dice el evangelio que en ese momento se paró, se puso de pie y le siguió. Pero vea usted cómo, si entendemos ese llamamiento de otra manera, nos la vamos a pasar en nuestro cristianismo diciéndole a los demás que vivan la misma experiencia, que ellos sean los que decidan, que ellos sean los que le den la oportunidad a Cristo. Casi, te abro mi corazón, Señor. Por tanto que me he resistido, hoy decido yo. Y ahorita vamos a ver qué significa sí esa responsabilidad humana de arrepentirte y de poner tu fe en Jesucristo. Pero no quiero que solamente nos vayamos en el sentido de un extremo en el que uno cree que es el que decide. Le decía yo la semana pasada, porque si tú crees eso, tu cristianismo, a partir de ese momento en donde tú te consideras o te crees cristiano, va a seguir siendo exactamente de la misma manera. Yo te decía, tú vas a seguir decidiendo cómo involucrar a Dios en tu vida. Cuando recuerden que lo que estamos viendo en Romanos 8, 28 al 31 es el plan de Dios en donde Él te incluyó a ti. Él te escogió, Él te llamó, Él te predestinó, Él lo hizo y sigue, Él te justificó, Él lo hizo. Él te dio la oportunidad de entrar a sus planes. Y hay una gran diferencia cuando tú le das oportunidad a Dios de entrar a los tuyos. Terminábamos hace 8 días diciendo, ¿cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es tu cristianismo? Corrígelo. Si siempre habías pensado que tú le hiciste el favor a Dios, corrígelo. Ahora bien, hermanos, si ya revisamos un poquito, solo no podemos seguir viendo el final de las siguientes palabras de Romanos 8. Vamos a ver en cuanto a nuestro estudio qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo. Es una pregunta que vamos a contestar esta tarde. ¿Qué significa la soberanía de Dios ya en el evangelismo? La soberanía de Dios, hermanos, ciertamente no quita, y recalco, no quita la responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Porque a veces podemos pensar eso. Pues si Dios ya sabe, por lo que tú me estás diciendo, que sabe Él ya lo que va a hacer, lo que va a pasar, ¿qué caso tiene entonces que yo sea una persona activa, persistente en compartir el evangelio? En primer lugar, hermano, el que lo sabe es Dios, no tú. Y pensar de esa manera es pensar en una corriente de personas que creen que la soberanía de Dios los elimina de toda responsabilidad. Y no solamente no predican el evangelio, sino, por ejemplo, dicen, ¿para qué oro? Si Dios ya tiene todo decretado, tu doctrina de la soberanía está mal. Dios nos deja ser libres y Él no sabe lo que va a pasar. Hermano, si Dios no supiera lo que va a pasar, se estaría tronando los dedos cada vez que tú o yo vamos a pecar. Dejaría de ser Dios. Dios dejaría de ser Dios y Dios sabe todo. Dios conoce todo.
Pero sobre todo, hermano, escucha, también dejaría de ser Dios si pierde el control de esos eventos. Pero Él no pierde el control jamás. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad continua de ser personas activas, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio, porque nosotros no conocemos quiénes fueron escogidos por la presciencia de Dios, predestinados, marcados por Dios, y que tú y yo vamos a tener el privilegio, el gozo, escucha, el gozo de ser el instrumento por el cual Él los va a llamar al predicarles las buenas nuevas de salvación, al predicarles la palabra. Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es, en lugar de quitar esa responsabilidad, deberíamos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Repito, deberíamos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Lo que te acabo de decir es nuevamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por un lado, tu responsabilidad para ser una persona activa, persistente y compartir el Evangelio. Y por otro lado, conociendo la soberanía de Dios, tú hacer tu parte y dejar que Dios haga la que a Él le corresponde. El que tú hagas tu parte, hermano, no es que otra vez tú le estés haciendo un favor a Dios, porque tú estás en los planes de Dios, entonces tú estás obedeciendo a esos planes de Dios, los estás conociendo su voluntad, y si su voluntad es ir y predicar el Evangelio, entonces lo que tú estás haciendo es ir y predicar el Evangelio, pero no como un favor, no como una carga, no como algo gravoso a tu vida, sino como algo que tú entiendes, está en los planes soberanos de Dios, y tú tienes el privilegio inmerecido, escucha, el privilegio inmerecido de participar en esos planes. Y si tú no participas, hermano, Dios, como en tu salvación, se está tronando los dedos. Jesús dijo que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. ¿Te imaginas? Él podría haber usado piedras para predicar el Evangelio. Y a lo mejor, hermano, escuchó, más bien escogió a personas duras como piedras como nosotros, incapaces, pero en su infinita gracia Él nos dio ese privilegio, y así es como tenemos que ver y responder a esa responsabilidad que tenemos. Entonces, la soberanía de Dios en el evangelismo, hermano, es muy importante, porque en primer lugar, letra A o número 1, la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores. La soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder, en el de Él, para salvar a los pecadores. ¿Qué aprendemos de esta frase? Que cuando nosotros entendemos, hermanos, que Él es Dios y que en su poder, no en el de nosotros, Él va a salvar a los pecadores, entendemos que Dios es el Salvador y no nosotros. Dios es el Salvador y no nosotros. La soberanía de Dios en el evangelismo, entonces, hermanos, nos ayuda a eliminar todo orgullo, toda soberbia. Nosotros no podemos producir resultados, quien los produce es Dios. Entonces, la soberanía de Dios elimina el orgullo, por un lado, un aspecto negativo, una lucha con pensar, ¿no? Qué elocuente, cuántas almas. Las iglesias y los cristianos que entienden mal la soberanía de Dios en el evangelismo están preocupados por los números, hermano. Repito, están preocupados por los números. Y yo, que participé de esa doctrina, le puedo decir que tanto como cristiano como servidor de una iglesia, una de las primeras preguntas que hacía al terminar un servicio siendo pastor de otra iglesia, era: ¿cuántos recibieron al Señor en su corazón? Eran números. Ese era lo que más nos importaba.
Y tanto nosotros, nuestro mensaje, como el mensaje de los invitados, era exitoso de acuerdo a las personas que se hayan parado, que hayan levantado su mano, hayan llenado una papeleta, hayan repetido una oración. El éxito dependía de eso. Entonces ahí había orgullo. Y no descansábamos en la soberanía de Dios y confiar plenamente en el poder que Él tiene para salvar a las personas. El problema es que haber crecido en esa doctrina me hacía muchas veces, al creer que yo tenía el poder, sentirme frustrado y triste por el no resultado a veces en mis seres queridos, en mis familiares, por ejemplo, en amigos, en personas que veía perdidas, completamente perdidas, y veía cómo rechazaban a Dios. Yo hacía mi labor, pero muchas veces pensaba equivocadamente que yo era quien los iba a convertir, y el poder está en Dios. Después, con el tiempo, empecé a entender que no dependía de mí, pero con la enseñanza que estaba tan arraigada en mí, aunque ya decía y creía en que Dios era quien salvaba, en que el Espíritu Santo podía empezar a descansar en eso, de todos modos hacía mi esfuerzo humano. Seguía estorbando la doctrina incorrecta. Hermano, ¿quieres entender la soberanía de Dios en el evangelismo? Él es el que tiene el poder para salvar. Pero aún con eso, ahorita vamos a ver, estamos viendo pura soberanía. Soberanía desde la semana pasada como un concepto general, una doctrina, un atributo de Dios. Y ya entramos a lo que significa la soberanía de Dios en el evangelismo. Todavía no entramos en la responsabilidad humana o del hombre. No me quiero adelantar. Número 2, letra B. La soberanía de Dios nos recuerda, escucha hermano, que no deberíamos tener miedo de evangelizar. La soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar. Así entonces, como la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores, ahora en segundo lugar, la soberanía de Dios bien entendida nos recuerda continuamente que no debemos tener miedo a evangelizar. ¿Qué nos quita? ¿Por qué podemos descansar en la soberanía de Dios? Cuando entendemos, hermanos, que Dios ha apartado a las personas para que crean. Ahí todo eso nos quita el miedo o la necesidad de temer al rechazo. Si Dios ya apartó de antemano, ¿se acuerdan? Marcó de antemano, predestinó de antemano, por esa presciencia de lo que Él sabe que va a hacer con unos. Entonces, yo cada vez que pienso en esa presciencia y en esa predestinación, se me debe de quitar todo miedo para evangelizar, porque yo descanso en lo que Dios va a hacer en una persona, en el poder de Dios en esa persona. Pero muchas veces hay temor, en lugar de tener temor reverente de Dios a esa soberanía, tenemos temor del hombre. Y dice Proverbios 29-25 que el temor del hombre crea, ¿qué, hermano? Lazo. Y entonces estoy pensando en el fracaso y de cómo se va a burlar una persona de mí si le predico y no resultan las cosas como yo creo. Pienso en su rechazo, en su burla, en su indiferencia, y pensar en esas cosas, pensar, ¿qué va a pensar esa persona cuando yo le evangelice, le predique el evangelio? Pensar más en lo que esa persona puede pensar de mí que en la soberanía de Dios de saber que Él ha predestinado a algunos, que ha apartado a personas para que crean, es temor del hombre. Y es creer más, y tienen más poder las personas que Dios soberano. ¿Ya se dio cuenta? Por eso es necesario que usted entienda, que crea, que tal vez cuando usted tiene a una persona frente a usted y Dios le abre puertas, Dios le da oportunidad de predicar, Dios es quien le está llamando a poder predicar porque tal vez Él apartó a esa persona. Pero si usted predica y no hay resultado alguno,
no depende de usted, ya lo vimos en el primer punto. Depende de Dios, pero Dios se goza con su obediencia. Porque usted está obedeciendo al Dios soberano. Entiende la soberanía de Dios primeramente en su vida. Y le agrada más obedecer y agradar al Dios soberano que agradar al hombre. Y tal vez usted agrada más al hombre cuando usted se queda callado. Y decíamos en las primeras clases, en lugar de que usted comparta, usted sale compartido. Entonces ya vimos que la soberanía de Dios en el evangelismo, número 1, nos ayuda a confiar plenamente en su poder para salvar a pecadores. Número 2, la soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar. Y número 3, hermano, la soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel. La soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel. No servir de excusa para descuidarlo. Por ahí sé que algunos anotan, lo repito, la soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel. No servir de excusa para descuidarlo. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que algunas personas se oponen a las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo. Escuche por qué. Porque creen que lleva a las personas a no compartir el evangelio. El problema es que si tu teología te lleva a pecar mal, es una mala teología. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repito, si tu teología te lleva a pecar, es una mala teología. Oye, pero yo no he ido a ningún seminario. Tú tienes una teología. Yo tengo una teología. Las personas que nos ven, junto contigo, tienen una teología. Y aunque no hayamos ido nunca a un seminario, incluso antes de conocer y ser rescatados por Dios, de conocer la palabra, las escrituras, ya teníamos una teología. Teos, Dios, logos, tratado, concepto, doctrina. Y tú ya tenías una doctrina, un concepto, ¿de quién? De Dios. Todos tenemos un concepto de Dios, aún el ateo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, es una teología. Y aún el que diga Diosito tiene su propia teología. Él cree que Dios es chiquitito y por eso le dice Diosito. Es su teología. Algunos creen que Dios necesita ayudantes y que por eso hizo ángeles, santos, vírgenes, etc. Es su teología, su concepto. El problema no es que todos tengamos teología. El problema es si tu teología es la correcta, es la bíblica. Porque si tu teología te lleva a pecar, entonces es una mala teología, ¿ya te diste cuenta? Si tú estás pecando en algunas áreas de tu vida es porque tu teología todavía es mala ahí. No has entendido la teología bíblica por completo. Nadie la hemos entendido. Y por eso seguimos pecando. Por eso fallamos a Dios continuamente. Entonces, hermanos, algunas personas no están de acuerdo en que hablemos de la soberanía de Dios en el evangelismo, porque dicen, ¿sabes qué? Es que si tú dices que Dios es soberano, no van a salir a evangelizar. Si tú dices que es el poder de Dios el que salva, entonces que sea el poder de Dios el que lo haga y no evangelizamos. Si tú dices que Dios es soberano para apartar a personas para que crean, ¿qué caso tiene salir? Pero escucha, la soberanía de Dios debería de impulsar tu evangelismo fiel. Deberías evangelizar fielmente, sabiendo que hay personas que están listas desde antes de la fundación del mundo para que tú seas el conducto por el cual ellos escuchen la palabra de Dios y entonces venga la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que Pablo más adelante dice algo que me quiero esperar todavía. Entonces ya vimos qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo de 3 maneras. Ahora contestemos otra pregunta, hermanos. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo? Ok, ya vimos entonces hasta el momento
qué significa la soberanía de Dios desde la clase pasada. Ya vimos también, hermanos, qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo, y ahora vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo. Tengo aquí algunos textos listos por si surgen preguntas. Te agradecería que las pudieras enviar por el medio que gustes y que las podamos contestar, porque seguramente alguno que pudiera escuchar por primera vez el video le surjan dudas, alguno que tal vez es cristiano en alguna denominación que tiene por años, de repente mis palabras tal vez pueden causar un cortocircuito en la doctrina que tú tenías, y con gusto, a través de la palabra de Dios, quisiéramos contestar tus dudas. Como ya mencionamos entonces, hermanos, la soberanía de Dios de ninguna manera quita nuestra responsabilidad de ser, que decíamos, activos, intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Así que si esto es cierto, entonces escucha, ¿qué rol desempeñamos nosotros en el evangelismo? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol en el evangelismo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser fieles en proclamar el evangelio? Son 3 preguntas. Bueno, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es orar. Pero yo aquí veo un problema con el cristiano actual del día de hoy. No entiende qué es la oración. Tiene una teología equivocada en cuanto a lo que es la oración. Y al tener una teología equivocada, se equivoca, no da en el blanco, yerra. Y por eso no lleva a la práctica la oración en su vida. No depende de Dios. Si acaso en un día, hermano, si acaso se acuerda, ora en los alimentos. Si se acuerda. Algunos otros, con un poquito de conciencia, ya cuando van a la mitad del plato, ¡ay! Se me olvidó orar. Y es una buena señal, si te ha pasado, a mí me ha pasado. Pero son señales que nos indican que no estamos dependiendo de Dios, que no tenemos una comunión constante con Dios, una comunión plena, una comunión de dependencia de la oración. No es una clase de oración, es de evangelismo. Pero si tú quieres saber qué papel desempeñas, qué rol desempeñas, cuál es tu responsabilidad y cómo puedes ser fiel, tienes que comenzar a orar y suplicar que Dios te guíe para orar cómo predicar el evangelio, cómo preparar corazones, cómo prepararte tú con el evangelio correcto para cuando tengas que abrir tus labios. ¿Alguna vez has orado todas esas cosas, hermano? Continuamente, persistentemente, de manera activa, intencionalmente para compartir el evangelio. Si no lo haces, no estás haciendo tu papel, no estás cumpliendo tu responsabilidad para que otros sean salvos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y acompáñame, por favor, a los versículos del 2 al 4. Vea lo que dicen. Colosenses 4, del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Versículos muy breves, pero muy tremendos, pero vea cómo comienzan. Perseverad en la oración, ¿ya lo vio? Perseverad en la oración, y luego dice, velando. El primer principio en la relación en cuanto a la oración
Lo vemos ahí en el versículo 2, donde vemos que debemos dedicarnos a la oración. Eso es lo que significa la palabra perseverar, practicar. ¿Practicar qué? La oración. Esta es una marca de un creyente. Depende de Dios en oración. Es una perseverancia, pero a veces, si te das cuenta, perseveramos en nuestros propios pensamientos, perseveramos en nuestros afanes, perseveramos en nuestro trabajo, perseveramos en nuestros hábitos, perseveramos en muchas cosas y no en la oración. Pero si tú quieres, en cuanto al evangelismo, saber cómo cumples tu responsabilidad, cómo eres fiel al evangelismo, al llamado de evangelizar, al mandato de evangelizar de Jesús, tienes que perseverar en la oración. Repito, tienes que perseverar en la oración. Perseverar significa dedicar, continuar firmemente en el griego. Dedicar o continuar firmemente. Significa, hermanos, ocuparse de, aferrarse a. Esto significa que en lo que respecta al evangelismo debemos orar continuamente orar y no desmayar en orar. Debemos orar antes de compartir, orar mientras compartimos y orar después de compartir. Oye, pero pues si ni oro, menos comparto. Pues si pasa eso en tu vida, hermano, no estás cumpliendo tu responsabilidad en el evangelismo. Y yo quiero que Dios te hable hoy. Después dice, más adelante, velar, velando, ¿se acuerdan? Que significa mantenerse vigilantes. Mientras oras, hermano, debes estar alerta. Vive con la expectativa de que Dios ama a los perdidos. Escucha, vive con la expectativa de que Dios ama a los perdidos y nos está abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el evangelio. Y a veces esas puertas se abren, pero tú no estás velando, tú no estás como vigilante. Porque dice, velando en ella, ¿en quién? En la oración. Velando en lo que estás pidiendo porque Dios te está contestando tal vez y tú no te das cuenta porque estás durmiendo espiritualmente. Y dice, con acción de gracias, porque al momento de estar velando, estás agradeciendo que ese Dios soberano te está escuchando. Pero seguramente muchos de ustedes no han orado de esa manera. Cuando lo hagamos, hermanos, cuando practiquemos esto, empezaremos a ver que Dios está obrando a nuestro alrededor en formas que nunca antes habíamos notado. Repito, cuando practiquemos esto, cuando empecemos a hacer esto, empezaremos a ver que Dios está obrando a nuestro alrededor en formas que nunca habíamos notado. Lo que está diciendo cuando dice velando, es decir, abre tus ojos. Pedirle a Dios que abra tus ojos para que veas esas puertas abiertas. Por eso es que dice que debemos hacerlo con acción de gracias, porque inmediatamente vas a celebrar las oportunidades que Dios ha dado y las formas en que Él ha trabajado en situaciones. Por eso es que luego escuchamos testimonios de gracia, de cómo a alguien le fue compartido el evangelio. Iba sentado en el transporte público, leyendo un artículo sobre Dios, y la persona que estaba a mi lado vio que yo no entendía nada y me preguntó, ¿no entiendes eso? Y al explicarme, se me hizo tan rápido el trayecto que recibí su invitación para asistir a la iglesia el siguiente domingo. Pero ¿saben por qué pasa este tipo de testimonios, hermano? Porque hay personas que entienden su responsabilidad en el evangelismo. Quieren ser fieles al llamado de Dios. Descansan en la soberanía de Dios. Creen en el poder de Dios Salvador. Creen que hay personas predestinadas que hacen falta en la lista donde tú y yo estamos ya incluidos. Anhelan, tienen pasión por las almas. Y entonces por eso le dan gracias a Dios. Porque oran, están
vigilantes para que se abran esas puertas, y al verlas abiertas, porque Dios nos da la gracia de ver las puertas abiertas, le agradecemos, le adoramos, le celebramos a Él esas puertas que nos dan oportunidad de evangelizar. ¿Y sabe a qué nos ayuda esto, hermano? A que nuestro enfoque se mantenga en ver su fidelidad y su poder en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. O sea, también nosotros salimos bendecidos. Si nosotros nos ponemos a orar, a interceder por otros, a descansar en otros, incluso en nuestras oraciones, nos ayuda a mantener esto, nuestro enfoque en Dios, en su fidelidad, en su amor, en sus atributos y su poder, en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. Porque a veces también en la mala teología que tenemos de la oración, podemos pasar bastantes minutos orando, pero a veces cuando meditamos en nuestras oraciones, todas están centradas en nosotros mismos. Y por eso a veces vienen en consejería, ¿verdad? O en pláticas. ¿Sabes qué? A veces he estado en crisis y me pongo a orar como me dicen que haga. Pero cuando termino de orar me sigo sintiendo igual. Sí, pero es que no te enfocaste ni siquiera en los atributos de Dios, en interceder por otros. La oración, seguiste siendo tú mismo y tus problemas, ensimismado aún en tus oraciones. Y no es que esté mal, pero deberías de añadirle lo demás. Entonces, hermanos, estamos viendo 3 principios o 3 maneras, respondiendo a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo? Es lo que estamos viendo y ya respondimos. Lo primero es orar. Orar. ¿Y cómo vamos a orar? Primero haciéndolo, después manteniéndonos vigilantes con acción de gracias al ver esas puertas abiertas. El segundo principio en relación a la oración está en Colosenses 4:3, donde vemos que deberíamos orar por puertas abiertas. Mire el texto conmigo ahí en Colosenses 4:3, regresemos a él. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Está Pablo hablando de quienes él escribió la carta a los filipenses, pero está con colaboradores suyos y les pide a los colosenses que oren por él y por sus colaboradores. Pero vean para qué. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Ya lo vio? Pero esto no tiene un fin egoísta, sino tiene un fin evangelístico, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Pablo estaba en la cárcel. Y sin embargo dice que se nos abra puerta, no de la cárcel, obviamente también, pero que se nos abran oportunidades a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo hablaba más allá de la cárcel espiritual, física en la que se encontraba. A él le preocupaba la cárcel espiritual en la que se encontraban muchas personas y él pedía puertas abiertas para entrar a predicar el evangelio. Él no se estaba preocupando por su situación. Estaba encarcelado, hermano, y no nos da tiempo de analizar a detalle las condiciones en las cuales Pablo estaba preso. Pero no era, hermano, un reclusorio aquí todo pervertido de nuestra ciudad. No, Pablo no llegó a sobornar a las autoridades para que le dieran la celda VIP. Las condiciones de un preso en ese tiempo eran tremendas, pero él está pensando en los demás. ¿Cuánto nos hace a nosotros en nuestras oraciones, verdad? Orar por quienes predican, por quienes enseñan. Orar por los estudios, orar por las predicaciones. Y orar para que se nos abran puertas, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar también, porque esto quiere decir que deberíamos rogar y suplicar que Dios nos dé oportunidades. ¿Cómo lo puedes practicar? Pide al Señor que abra puertas para compartir su evangelio, para que abra puertas donde sea que tú te encuentres.
Y donde sea que tú te encuentres, hermanos, es literal, donde sea que tú te encuentres, Dios puede abrir puertas para que tú evangelices. Porque si no, tu mente va a empezar, sí, ahora que pueda tener trabajo. Sí, no, ahora que mi condición emocional esté diferente. Sí, no, pues ahora que ya empiece a ser un poco más feliz, a conocer a mis vecinos, etcétera. Siempre va a haber argumentos. Pero si tú oras porque Dios abra puertas, tú puedes ver la fidelidad de Dios inmediatamente. Entonces, hay que orar. ¿Cómo hay que hacerlo? Haciéndolo, orando, manteniéndose vigilante, con acción de gracias. En segundo lugar, pidiendo, ¿qué? Por puertas abiertas. Y número 3, orar por discernimiento al compartir el Evangelio. Vean lo que dice Colosenses 4:4. Fíjense lo que dice Pablo, un teólogo tremendo, inspirado por Dios, pero él dice algo impresionante, para que lo manifieste como debo de hablar. El misterio de Cristo, ¿sale? Para que, si no entiendes el contexto, ¿qué es esto? Para que lo manifieste como... ¿Qué? El misterio de Cristo por el cual está preso Él. Y Él quiere dar a conocer este misterio. Dice, pero oren para que yo pueda manifestarlo como debo de hablar. Para que no diga cosas incorrectas. Para que no dé un evangelio falso. Para que no predique un evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo pide que también se ore por eso. Deberíamos pedir a Dios que nos dé discernimiento, que se lo dé a las personas que de por sí ya están evangelizando cada vez que exponen la palabra de Dios. Pero en mi caso, debo orar para que Dios me dé discernimiento a mí, a ti, al compartir el Evangelio. Deberíamos orar para que Él nos ayude a recordar versículos que serían útiles. Orar para que Él te ayude a saber cuándo compartir y cuánto compartir también. Cuándo compartir y cuánto compartir. Ora para que te ayude a saber si estás intentando forzar algo o sinceramente Él te está abriendo una puerta para hablar la palabra y el que no quiere eres tú. El que está en temor del hombre, el que está pensando qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, eres tú. Y solo el discernimiento de Dios y orando por ese discernimiento te va a ayudar a saber si es el momento. Deja de ser egoísta ya. Empieza a preocuparte por los demás. Dios sabe cuáles son tus necesidades incluso antes de que abras tu boca. Y tal vez Dios lo que quiere es que tú creas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero tú quieres primero las cosas añadidas y después quieres servirle a Dios. O sea, una salvación malentendida. Tú estás en los planes de Dios, no Dios en los tuyos. Como tú estás en mis planes, Dios, primero arregla mi vida y después comparto. Así no es. No importa cuál sea la circunstancia en mi vida, salvo que esté pecando, obviamente, ¿no? Deliberadamente practicando el pecado. Porque pues, aparte de que no lo vas a querer hacer, no lo vas a hacer porque no eres un hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo, ¿lo recuerdas? Pero fuera de eso, hermano, muchas veces, siendo mal enseñados, no estamos evangelizando porque tenemos una teología equivocada de la salvación. Evangeliza. Mientras más oremos por esto y mientras más compartamos el Evangelio, escucha, más aprenderemos a cómo discernir muchas de las cosas acerca de las cuales tenemos dudas. Quiero terminar con esto. Te dejo una tarea. Pídele a Dios primeramente que te dé un corazón por los perdidos, una pasión por ellos. Pídeselo. Pídele a Dios en segundo lugar que te abra puertas. Pídele a Dios que te muestre personas a las cuales le puedes compartir el Evangelio. Y después de que hagas eso, regresa a Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Y comienza a orar. Comienza a orar alabando a Dios. Comienza a orar con perseverancia, perseverando esta semana. De miércoles a miércoles, hermano, hermana. Comienza a orar, persevera en la oración. Intenta, pídele a Dios que te ayude a estar continuamente en comunión con Él. Después que hagas eso,
Está vigilante, vigilando en qué momento Dios te da la gracia, para aún que te encuentres en medio de circunstancias adversas. Él te pueda usar y tú te maravilles cómo te usa aún en medio de circunstancias difíciles en tu vida. Pide por nosotros. Pide por ti y por nosotros para que Dios nos ayude a predicar correctamente la verdad. Practiquémoslo y que todos tengamos la gracia de poder compartir testimonios al haber aprendido algo sobre nuestra responsabilidad en el evangelismo. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder terminar, Señor, de entender lo que es la soberanía en el evangelismo. Permítenos entender, Señor, repasar que a la hora, Señor, de predicar, tú tienes todo bajo control. Tú eres el que salva, no nosotros, y debemos descansar en eso. Debemos también, Señor, tener descanso y confianza para predicar tu palabra, cuando, Señor, sabemos que a quien rechaza la gente no es a nosotros, sino a ti. Eso nos daría tristeza, pero nunca miedo, Señor. Gracias por enseñarnos esta tarde que cuando es miedo es porque tenemos temor del hombre y no temor a ti. Porque preferimos, Señor, abrazar lo que pueda pensar el hombre de nosotros y no lo que piensas tú con la responsabilidad que te realizar. Reconocemos esta tarde que por ese miedo al hombre muchas veces nos hemos quedado callados, paralizados, Señor. Ayúdanos, Padre, también a practicar esta semana la tarea que tenemos por delante. Gracias por recordarnos la necesidad de perseverar, de practicar la oración. Reconocemos, Señor, esta tarde que muchas veces incluso se nos hace que se esté orando por todo, en todo momento. Pero gracias por enseñarnos que un cristiano, Señor, verdadero, incluso entre más te conoce, más ora, porque más depende de ti. Más, Señor, tiene su confianza en el Dios soberano que está conociendo. Pero reconocemos esta tarde que por no conocerte y conocernos más a nosotros, confiamos muchas veces más en nosotros mismos, Señor. Tenemos hábitos de oración y una mala teología, Señor, en nuestra oración. Enséñanos, Padre, a perseverar en ella. Enséñanos también a estar vigilantes en ella, Señor, con acción de gracias, agradeciendo en todo momento, viendo esas puertas abiertas, Padre, para que cuando las veamos, recordemos que el Dios soberano está detrás de ellas y que tú nos vas a respaldar para que podamos compartir con confianza, Señor. Pero también queremos pedirte por último esta tarde que nos ayudes a hacerlo correctamente, que nos ayudes a prepararnos de mejor manera para cómo evangelizar a alguien de una manera correcta. Que no nos falten los ingredientes del evangelio verdadero, Señor. Para que no tengamos que llevar a alguien a una oración simplemente. Para que no tengamos que invitar y dar una tarjeta de la iglesia, sino que nosotros seamos ese instrumento que tú quieres usar para glorificarnos. No nosotros, Señor, sino solamente tú, como lo aprendimos hoy. Gracias por sacarnos de la enseñanza de estarnos glorificando a nosotros por medio, Señor, del evangelio. Porque el único que tiene que llevarse siempre la gloria y la honra eres tú. Te agradecemos por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nos falta muy poco en cuanto a la responsabilidad del hombre, pero la próxima semana comenzamos nuestra clase sobre un anexo de esta un anexo breve sobre esta doctrina que le va a ayudar todavía a comprenderla un poquito nada más. Que Dios le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.